Las funciones circulares o funciones trigonométricas son aquellas que nos van a permitir modelar fenómenos que tengan comportamiento periódico, como puede ser un cuerpo sujeto a un resorte, el movimiento de un péndulo, los ciclos de los negocios, los ciclos biológicos, el movimiento de las mareas. Cuando trabajamos en cálculo, trabajamos con el ángulo medido en radianes, el cual se define igual al cociente entre la longitud de arco y el radio de la circunferencia. Para definir las funciones vamos a usar un círculo unitario, esto quiere decir que tiene radio igual a 1, centrado a su vez en el origen, con el centro en 0, 0, y el punto vemos que forma con los ejes un triángulo rectángulo. De ahí podemos decir que la abscisa del punto le hemos llamado A y la ordenada del punto que le hemos llamado B. Por lo tanto, usando razones trigonométricas, el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto coincide con la ordenada que hemos llamado B y la hipotenusa, que es el radio que dijimos vale 1. De ahí el seno del ángulo va a ser igual a la ordenada del punto. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente coincide con la abscisa del punto que hemos llamado A y la hipotenusa nuevamente el radio que vale 1. Y así con el resto de las funciones trigonométricas. Acá observamos una imagen donde se muestra un círculo unitario donde se definen varios puntos de esa circunferencia y se puede observar el ángulo tanto medido en radianes como en el sistema sexagesimal, el punto con su abscisa y su ordenada, por lo tanto podemos determinar lo que vale el seno y coseno. Por ejemplo, para un ángulo de pi sobre 2 radianes o 90 grados sexagesimales, su coseno va a ser 0 y el valor del seno va a ser 1. La expresión general o estándar de la función seno. Vemos acá la expresión completa, la misma se puede a su vez en el argumento del seno sacar factor común omega. Y en esa expresión A va a ser igual a la amplitud, omega es la frecuencia natural, que a su vez es igual a 2pi sobre el periodo. Después como frecuencia la recíproca del periodo. Desplazamiento horizontal, de fase o desplazamiento de fase, desfasaje, se suele llamar también, phi sobre omega. Y el desplazamiento vertical, como cualquier función, lo que se le suma a toda la función va a ser el desplazamiento de esa función. Bien, vamos a ver cómo se comporta la función cuando modificamos alguno de los parámetros de la expresión estándar de la función seno. Usando el programa matemática vamos a ingresar la función f de t, siempre con guión bajo para que reconozca que se trata de una función, igual a sin de t. ¿Sí? Esta función nosotros podemos graficarla usando el comando plot y le pedimos que verla, por ejemplo, en un periodo de la función entre 0 y 2pi. Bien, ahora vamos a variar el parámetro a de esa expresión, que decíamos que era la amplitud. A ver cómo se modifica el gráfico, cómo se comporta la función cuando variamos a. Entonces, si nosotros en este mismo comando plot le pedimos graficar tanto la función seno para compararla con la función a por seno de t, o a por f de t, que ya la tenemos, ya la reconoce. Usando el comando plot no reconoce lo que es a, por lo tanto no grafica. Para esto existe un comando que se llama manipulate, el cual requiere de dos sentencias. Una es el plot, como siempre hemos utilizado, y la otra es el parámetro que va a variar. Por lo tanto, nosotros le decimos que es a lo que queremos que varíe. Por ejemplo, que varíe de menos 10 a 10. Y cerramos como siempre con corchete, que es la forma de cerrar los comandos. Vamos a agregarle dentro del plot también que nos muestre, nos deje fijo el eje Y
de menos 10 hasta 10 para que podamos comparar. Y ahí observamos cómo aparece acá delante una ficha para poder mover y ver la variación, y con un más tenemos distintas opciones, que es que por un lado que nos muestre lo que va variando, cómo va variando A. También podemos poner un play para que solo vaya modificando el valor de A y por lo tanto modificando la gráfica, y además podemos verlo de manera más rápida, de manera más lenta, y de esa forma se puede obtener conclusiones y ver qué va pasando cuando variamos A, y lo mismo para cada uno de los parámetros de la expresión estándar.